Seguramente la mayor parte de la audiencia ya conoce lo que sucede si una persona recibe un disparo en la cabeza. Exacto, muere. Todos hemos visto casos de tiros en la cabeza, tanto en videojuegos como en películas, y nos hemos preguntado qué sucedería realmente. Afortunadamente, la ciencia tiene una respuesta para esto. Obviamente es una herida fatal, pero muchas cosas ocurren cuando alguien recibe un disparo en la cabeza. Primero, para este video vamos a hablar de pistolas y rifles, ya que con las escopetas resulta más sencillo un ejemplo gráfico que una explicación verbal. Cuando una bala es disparada por una pistola o rifle, esta sale por un cañón, que por dentro posee un ánima rayada. Este consta de surcos helicoidales que causan que la bala gire. Cuando una bala giratoria entra al cráneo, su movimiento rotacional empuja el tejido craneal hacia afuera. El tejido se expande 12,5 veces el diámetro de la bala por 5 a 10 milisegundos y luego vuelve a su tamaño normal. Por ejemplo, una bala de calibre 22 produce una herida de 2,7 pulgadas o 7 centímetros. Una de calibre 38 produce una herida de 4,4 pulgadas o 11 centímetros. Y una de calibre 45 produce una herida de 5 pulgadas o 12,5 centímetros. Para que tengas una idea de las equivalencias de estos calibres, podemos colocar armas de Fortnite en orden ascendente, empezando por la pistola, siguiendo con la pistola pesada y terminando con un subfusil de tambor. A pesar de ser una herida pequeña, al expandirse la cavidad se inflige una cantidad significativa de daño al cráneo. Esta herida causa un efecto de vacío que atrae el aire hacia el interior, haciendo que la cavidad craneal se expanda, causando líneas de fracturas secundarias que se expanden más allá de la zona de la herida. La mayor parte de fracturas ocurren en las zonas más blandas como los temporales o las placas orbitales detrás de los ojos. Mientras mayor sea el poder del arma de fuego, mayor será el número de fracturas secundarias del cráneo, llegando así a partes más duras y gruesas como el hueso frontal o el occipital. Hablando del poder de cada arma, ¿qué factores crees que hacen que una bala sea más peligrosa para el cuerpo humano? ¿Su largo, su velocidad o su peso? La respuesta es la velocidad. Esto tiene una explicación física en la ecuación de la energía cinética. La energía cinética de una bala es igual al peso de la bala por su velocidad al cuadrado, dividido para el doble de la constante de aceleración gravitacional. Si no recibiste clases de física o te sientes perdido, esta es la explicación más sencilla. Más energía cinética es igual a más dolor. A mayor energía cinética de una bala, mayor daño produce. Podemos probarlo de manera matemática reemplazando cada valor con 10. Hacemos la ecuación y la energía cinética nos da igual a 50. En cambio, si duplicamos el peso de la bala, la energía cinética se eleva a 100. Mientras que si duplicamos su velocidad, la energía cinética no se duplica, sino que se cuadruplica. Cuando hay más energía cinética, hay más daño en general. Se da una mayor presión de entrada de aire al cráneo, mayores gases entrando, mayores fracturas secundarias e incluso puede quebrarse en dos. Es por esto que los rifles son más letales que las pistolas, no por su peso, sino por la velocidad que las balas pueden alcanzar. Ahora, ¿qué ocurre dentro del cráneo? Cuando la bala entra, crea una herida de entrada del mismo tamaño que la bala, pero si sale, crea una herida de salida mucho más grande que la bala. Esto ocurre en casi todos los materiales por los que atraviese una bala, ya sea plástico, metal, madera o hueso. Esto ocurre porque a medida que la bala atraviesa el cerebro, crea una onda de choque al frente que se expande. Además, la bala puede romperse o deformarse incrementando su superficie área, empeorando así el daño. Además, al interior del cráneo, la bala causa que el hueso se abisele. Esto se explica con un trozo de queso suizo. El un lado es por donde entra la bala, se ve limpio y pequeño. El otro lado es por el cual sale, y es muy grande y ensanchado. Y los trozos de hueso que se quebraron se disparan como proyectiles al cerebro, causando más daño. Una vez dentro pueden ocurrir tres cosas con la bala. Primero, puede enlentecerse hasta parar. Si pierde suficiente energía al entrar al cráneo, puede parar en su camino dentro de este, probablemente al otro extremo. La segunda opción es que la bala atraviese el cráneo en limpio completamente. Y la tercera es que rebote dentro del cráneo. De los tres escenarios, el menos probable es el tercero. Solamente ocurre en alrededor de 20% de los casos. Si el proyectil es disparado de un rifle de alto poder, lo más probable es que atraviese el cráneo. Si es disparado de una pistola, es más probable que se detenga o que rebote dentro. Además, es interesante que la mayoría de rebotes no se den a un ángulo. Ocurre, pero no frecuentemente. En la mayoría de casos, la bala sigue la forma redondeada del cráneo. Esto se explica porque el cráneo realmente es muy duro y la bala pierde suficiente energía para que simplemente siga la curvatura del cráneo, llegando a veces a alojarse justo debajo de la coronilla. Finalmente, ¿qué le ocurre al cerebro en todo este suceso?
Bueno, en pocas palabras es fatal. El cerebro es sólido, inelástico e increíblemente blando. Desafortunadamente, estas propiedades no hacen nada por reducir el daño que el cerebro recibe de un disparo. Por otra parte, órganos elásticos como el estómago, intestinos o vejiga reciben menos daños por disparos. La energía del disparo se disipa a medida que el tejido se estira. Sin embargo, órganos sólidos e inelásticos como el hígado, páncreas, riñones, corazón y cerebro, que son los más importantes, reciben todo el daño de la onda de choque porque el tejido no se estira. Para terminar, la distancia que la bala viaja desde el barril hasta su objetivo determina cuánto daño recibe el cerebro. Si el arma se encuentra suficientemente lejos, la bala podría rebotar en el cráneo, causando una herida como el ser golpeado por un martillo o bate de béisbol, sin poder atravesar el cráneo, pero igual infligiendo daño severo. Por supuesto, estos casos contemplan tiros mayores a 100 yardas o 90 metros, lo que equivale a un poco más de una cancha de fútbol reglamentaria, y con armas de calibre bajo como el 22 o pistolas. En cambio, tiros en los que las armas estén en contacto directo con el cráneo de la víctima, como en películas, ejecuciones y robos, convierten el cerebro literalmente en un puré. Esto ocurre por dos razones. La bala tiene su mayor velocidad al salir del cañón directo al cráneo, entregando la mayor energía posible, siguiendo la ecuación que revisamos antes. Segundo, los gases calientes y en expansión que siguen a la bala entran al cerebro de la víctima triturándolo literalmente, causando incluso que el cráneo se divida en algunos casos. Es curioso que las representaciones de Hollywood sobre personas que reciben disparos sean tan poco realistas. Podemos ver que cuando el personaje principal recibe un tiro en la pierna o brazos, literalmente no ocurre nada. Puede seguir con su misión y acabar con el enemigo. Sin embargo, en la realidad analizamos que las heridas de bala son letales. Con todo esto dicho, es increíble que los tiros en la cabeza no sean 100% fatales. En promedio, son 90% fatales según las circunstancias. Aproximadamente de cada 20 personas que han recibido un disparo en la cabeza, 19 mueren y una logra sobrevivir. Además, es muy probable que aquellas personas que sobrevivieron desarrollen secuelas neurológicas. Luego están los casos como el de James Myers, un australiano que en el año 2014 recibió 5 tiros en la cabeza y conserva 3 balas alojadas en su cráneo. Sin embargo, vive una vida completamente normal. O el caso de William Lawless, quien falleció a los 103 años de causas naturales, luego de haber tenido alojada una bala en su cráneo por 94 años. Lo que ocurrió es que cuando era pequeño, su hermano tomó el arma de su padre y accidentalmente le disparó, pero él pudo vivir una vida completamente normal. Si algo nos queda claro es que si en algún momento de nuestras vidas nos encontramos en una situación en la que estamos siendo apuntados por un arma, la mejor opción es la tranquilidad y la paz. Si se trata de un robo, es mejor que consideres entregar todas tus pertenencias antes que arriesgar tu vida con tan pocas probabilidades de sobrevivir.